buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. En este momento, siendo las 13 horas con 15 minutos del día martes 4 de agosto, damos inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y sírvase dar cuenta con el orden del día de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta. Están presentes, además de usted, la magistrada Cecilia Pérez Cepeda, así como el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, integrantes de este órgano jurisdiccional. Por tanto, en términos del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los proyectos de resolución incidental correspondiente a los recursos de apelación TEQ-RAP-69-2015, promovido por Teresita Calzada Rovirosa. TEQ-RAP-85-2015, promovido por Partido Político Movimiento Ciudadano. TEQ-RAP-86-2015, promovido por Partido Político Nueva Alianza. TEQ-88-2015, promovido por Partido Político Movimiento Ciudadano. TEQ-RAP-89-2015, promovido por Partido Político Nueva Alianza. TEQ-RAP-92-2015, promovido por Partido Político Nueva Alianza. TEQ-RAP-93-2015, promovido por Partido Político Nueva Alianza. TEQ-JLD-48-2015, promovido por Teresita Calzada Rovirosa. TEQ-JLD-49-2015, por Teresita Calzada Rovirosa, así como de los recursos de apelación con las claves de identificación TEQ-RAP-75-2015, promovido por Partido Verde Ecologista de México. TEQ-RAP-85-2015, promovido por Partido Movimiento Ciudadano. TEQ-86-2015, promovido por Partido Nueva Alianza. TEQ-RAP-87-2015, promovido por Partido Verde Ecologista de México. TEQ-RAP-88-2015, promovido por Partido Movimiento Ciudadano. TEQ-RAP-89-2015, promovido por Partido Nueva Alianza. TEQ-RAP-93-2015, promovido por Partido Verde Ecologista de México. TEQ-RAP-96-2015, promovido por Partido Revolucionario Institucional. Y TEQ-RAP-97-2015, promovido por Partido Nueva Alianza, todos precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el orden propuesto para la discusión y resolución de los asuntos previamente circulados. Si están de acuerdo, en votación económica, a favor de manifestar. A favor. Secretario Ismael Camacho Herrera, de cuenta conjunta con los proyectos de resolución incidental referente al recurso de apelación con clave TEQ-RAP-69-2015 y de los diversos recursos de apelación juicios locales de derechos político-electorales con claves TEQ-RAP-JLD-48-2015 y el 49-2015, turnados a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta conjunta con el recurso de apelación 69-2015 y juicios locales de derechos político-electorales 48 y 49-2015, promovidos por Teresita Calzada Rovirosa, candidata a diputada local por el principio de representación proporcional, postulada por el Partido Humanista, mediante el cual solicita recuento total y parcial de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa respecto a los distritos electorales 1, 5 y 15 del Estado de Querétaro. En primer lugar, se propone encauzar el recurso de apelación a juicio local de derechos político-electorales, pues este ofrece mayores beneficios procesales a la parte actora. En los 3 medios de impugnación se propone declarar improcedentes las peticiones de recuento jurisdiccional total
pues no se actualiza algún supuesto de los previstos en el artículo 150 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Esto es, que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea igual o menor al 1% de la votación total emitida, o se demuestre que el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar, y a pesar de la solicitud de la fuerza política que obtuvo el segundo lugar, el Consejo no realizó la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo. En lo que respecta a las peticiones de recuento parcial, se propone declararlas parcialmente fundadas, debido a que subsisten diferencias de votos imposibles de corregir o aclarar, como se explica en el proyecto. En el recurso de apelación 69 se propone procedente el recuento en 20 de las 21 casillas solicitadas. En el juicio local 48 procedente el recuento en 5 de las 11 casillas. En el juicio local 49 procedente el recuento en 2 de las 5 casillas solicitadas. Lo anterior debido a que una vez realizado un ejercicio aproximativo entre los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo, con la demás documentación electoral que obren autos, con el propósito de aclarar o explicar las diferencias enunciadas en los rubros fundamentales, estas subsisten, por lo cual, a efecto de proporcionar certeza a los resultados electorales, lo conducente es llevar a cabo la diligencia de recuento jurisdiccional. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora y señor magistrado. Gracias. Gracias, secretario, magistrada, magistrado. ¿Están a su consideración los proyectos de cuenta? ¿Existe alguna intervención? ¿Magistrado, alguna intervención? Bien. Simple, yo sí haré alguna manifestación que ya se ha dado en sesiones anteriores, toda vez que al tratarse de incidentes, de resoluciones incidentales, al igual que en las otras que han sido aprobadas o sesionadas en sesión pública de este tribunal, la posición que se fija es que en relación o en razón de una interpretación armónica sistemática entre el artículo 31, apartado B, fracción 11 de la Ley Orgánica del Tribunal y el artículo 119 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro, se considera, por mi parte, que el incidente debió haberse aperturado por aprobación plenaria y no de manera unilateral. Ya se han expuesto estos argumentos y la diferencia de criterios en relación a los mismos. Será el señalamiento que yo planteo. Y bueno, en ese sentido, manifiesto que voy con voto concurrente en relación a estas tres resoluciones incidentales. Bien. Si no hay más intervenciones, pido al secretario general de acuerdos tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Sí, en relación a estas tres resoluciones, completamente de acuerdo. Solamente que con el voto aclaratorio en el sentido de precisar que los incidentes de recuento, de conformidad al artículo 119 de la Ley de Medios, pues precisa de manera clara que es facultad del Pleno y no del magistrado instructor abrir el incidente. ¿Es cuánto? Sí, magistrada. Gracias, pero gracias. A favor, a favor. Sí, gracias. Gracias, magistrado. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, ponente de los asuntos de cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor y manifiesto mi voto concurrente. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que los proyectos de resolución incidental del recurso de apelación con clave de identificación TQ-RAP-69/2015 y recursos de apelación juicios locales de derecho político electorales TQ-JLD-48/2015 y TQ-JLD-49/2015 fueron aprobados por unanimidad con votos concurrentes de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda y de usted, magistrada presidenta. En consecuencia, en relación al incidente del recurso de apelación TEQ-RAP-69/2015 se resuelve. Primero, es procedente el recuento jurisdiccional de la votación recibida en las casillas del Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, precisadas en esta resolución incidental. Segundo, es improcedente el recuento total jurisdiccional por las razones expuestas. Tercero,
se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para los efectos precisados en la presente resolución. Cuarto, se requiere el auxilio de la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Gobierno del Estado de Querétaro para que brinde seguridad y protección al personal jurisdiccional de este Tribunal Electoral. Quinto, se vincula a la Oficialía Mayor de este Tribunal Electoral para que adopte y coordine las medidas de seguridad y cuestiones administrativas atinentes a la práctica judicial ordenada. En relación al diverso incidente del recurso de apelación, Juicio Local de Derechos Político-Electorales, TEEQ-RAP, JLD-48, 2015, se resuelve. Primero, es procedente el recuento parcial jurisdiccional de la votación recibida en las casillas 432B, 443B, 443 contigua 1, 463 contigua 1 y 481 contigua 2 del Consejo Distrital Quinto del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, precisadas en esta resolución incidental. Segundo, es improcedente el recuento parcial jurisdiccional de la votación recibida en las casillas 404 contigua 8, 408 básica, 408 contigua 1, 432 contigua 1, 444 básica y 452 contigua 1. Tercero, es improcedente el recuento total jurisdiccional por las razones expuestas. Cuarto, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para los efectos precisados en la presente resolución. Quinto, se requiere el auxilio de la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de Querétaro para que brinde seguridad y protección al personal jurisdiccional de este Tribunal Electoral. Sexto, se vincula a la Oficialía Mayor de este Tribunal Electoral para que adopte y coordine las medidas de seguridad y cuestiones administrativas atinentes a la práctica judicial ordenada. Y en cuanto respecta al incidente del recurso de apelación, Juicio Local de Derechos Político-Electorales, TEEQ-RAP, JLD-49, 2015, se resuelve. Primero, es procedente el recuento parcial jurisdiccional de la votación recibida en las casillas 164 básica y 248 contigua 2 del Consejo Distrital 15 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, precisadas en esta resolución incidental. Segundo, es improcedente el recuento parcial jurisdiccional de la votación recibida en las casillas 560 extraordinaria y 562 básica. Tercero, es improcedente el recuento total jurisdiccional por las razones expuestas. Cuarto, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para los efectos precisados en la presente resolución. Quinto, se requiere el auxilio de la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal y Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de Querétaro para que brinde seguridad y protección al personal jurisdiccional de este Tribunal Electoral. Sexto, se vincula a la Oficialía Mayor de este Tribunal Electoral para que adopte y coordine las medidas de seguridad y cuestiones administrativas atinentes a la práctica judicial ordenada. Pido ahora al secretario Eduardo Alarcón Aventaño, de cuenta conjunta con los proyectos de resolución incidental referente a los recursos de apelación con claves de identificación TEQ-RAP-85/2015 y el 86/2015, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta conjunta con la petición de recuento total en sede jurisdiccional solicitado por los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza en los recursos de apelación 85 de 2015 y 86 del mismo año, respectivamente, promovidos para impugnar la elección de las diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral Local séptimo del Estado de Querétaro. En el proyecto se propone, en primer lugar, declarar la apertura de los incidentes de recuento total en sede jurisdiccional en cumplimiento al artículo 31, apartado B, fracción 11ª, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, en el que se establece como una atribución de quienes integran el Pleno decidir sobre la misma. En segundo término, la ponencia propone declarar improcedentes las solicitudes de recuento total en sede jurisdiccional debido a que los partidos políticos lo solicitan con el fin de determinar la trascendencia
de la incompatibilidad del cartel de resultados con el acta del cómputo distrital, cuestión que impacta en la conservación de su registro a nivel local y el logro de un lugar en la legislatura del Estado por el principio de representación proporcional. Sin embargo, de acuerdo a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 69/2009 y sus acumuladas, la institución del recuento persigue despejar las dudas sobre quién fue el ganador en una contienda electoral, hipótesis que no está actualizada en el caso concreto. Además, tampoco puede advertirse de la legislación local la procedencia del recuento jurisdiccional para la conservación del registro de un partido político o para lograr un lugar en el cuerpo legislativo queretano por el principio de representación proporcional, tal como lo ha resuelto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente sub-rec-278/2015. En el proyecto también se considera que no es dable aperturar todos los paquetes electorales para hacer un nuevo escrutinio y cómputo, motivado con la falta de compatibilidad del cartel de resultados con el acta de cómputo distrital. Empero, esta circunstancia será abordada en el fondo de la resolución que recaiga al recurso de apelación planteado, a fin de proteger el derecho al acceso a la justicia de Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna intervención? Adelante, magistrado. Muy breve, presidenta, muchas gracias. En este asunto relacionado con el Distrito 7, el RAP 85 del 2015, con el que se dio cuenta, considero que en efecto no procede el recuento total debido a que no se está en alguno de los supuestos del 150 apartado 2, ya que lo que se hace valer es la diferencia entre las actas, el acta general de cómputo y el cartel que se fija en el exterior del lugar, de tal manera que pues ese no es uno de los supuestos que autorizan el recuento total. Mi única diferencia, como en precedentes anteriores, es con lo que se afirma de que el magistrado instructor no puede abrir un incidente a trámite. Es un voto que ya he expuesto en otros asuntos, de tal manera que me permitiré reiterarlo y salvo por esa cuestión de forma, apoyo totalmente el proyecto. Gracias, presidenta. Gracias, magistrado. Bien, yo haré el señalamiento. Estamos en dos incidentes de apertura y resolución de recuento jurisdiccional de votos. Uno lo promueve el partido Movimiento Ciudadano y el otro el partido Nueva Alianza. Hay una petición expresa de recuento total que no es procedente toda vez que en los agravios que se esgrimen y las pretensiones que se buscan no coinciden con la finalidad que persigue un recuento total jurisdiccional, que es aclarar el resultado total de la elección y dilucidar quién es en realidad el triunfador. Este no es el supuesto y dado que no se justificaría, no existe justificación y necesidad de un recuento total jurisdiccional para esclarecer también la incompatibilidad que pudiese haber entre el cartel que publica el Consejo Distrital correspondiente y el acta de cómputo, pues no sería procedente este recuento. Bien, al no haber alguna otra intervención. Sí, gracias, presidenta. Adelante. Nada más para comentar que coincido total y plenamente en la integridad de sus dos incidentes, tanto del 85 como del 86, que por supuesto acompaño el proyecto en su totalidad como si fuera mío. Gracias, presidenta. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Como si fuera mío, salvo el voto concurrente. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo, ponente de los asuntos de cuenta. A favor. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que los proyectos de resolución incidental de los recursos de apelación con claves de identificación TQ-RAP-85. Segundo, se declara improcedente la solicitud de cómputo total de las casillas instaladas en el Distrito Electoral Local 7 relativos a la elección de las diputaciones por el principio de mayoría relativa. Y respecto al diverso TQ-RAP-86/2015 se resuelve. Primero, se apertura
el presente incidente de recuento jurisdiccional total de votos. Segundo, se declara improcedente la solicitud de cómputo total de las casillas instaladas en el Distrito Electoral Local 7 relativos a la elección de las diputaciones por el principio de mayoría relativa. Pido ahora al secretario Uriel Iván Chávez Aguilar dé cuenta conjunta con los proyectos de resolución incidental referente a los recursos de apelación con claves de identificación TEQ-RAP-88-2015 y el diverso 89-2015, turnados a la ponencia de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta a ustedes de manera conjunta con los proyectos de sentencia interlocutoria relativas a los recursos de apelación identificados con la clave TEC-RAP-88-2015 y TEC-RAP-89-2015, interpuestos por los partidos Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, respectivamente. De los escritos primigenios de demanda presentados, se obtiene que los partidos políticos actores solicitan a este órgano jurisdiccional la realización de nuevo escrutinio y cómputo de forma total de las casillas instaladas en el Distrito 3 del Estado de Querétaro. Al respecto, se plantea aperturar el incidente de recuento de votos y una vez analizada la petición, se considera no procedente concederla en atención a que no se satisfacen los presupuestos para la realización de un recuento total. De conformidad con los datos asentados tanto en el acta de cómputo de la elección de diputados, así como del acta de sesión extraordinaria con carácter de permanente relativa a la sesión de cómputo, se tiene que el Partido Acción Nacional obtuvo el primer lugar de la votación, mientras que los partidos Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza se ubicaron en la octava y séptima posición respectivamente. No obstante a lo anterior, ha sido criterio de este Tribunal Electoral que aun y cuando el partido peticionario del nuevo recuento en sede jurisdiccional no fuese el segundo lugar, siempre que se vean colmados los dos requisitos de procedencia, diferencia entre primero y segundo lugar menor a un punto porcentual, o cuando el total de votos nulos sea superior a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, procederá el recuento de votos. Bajo esa hipótesis, se hace necesario analizar los supuestos legales para la procedencia del recuento. En ese sentido, por cuanto hace al primer presupuesto, consistente en que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea igual al 1% de la votación emitida, se plantea tenerlo por no actualizado en ninguno de los casos. Ello dado que el instituto político que alcanzó el primer lugar obtuvo un 40.33% de la votación y quien obtuvo el segundo lugar logró el 29.60% de la preferencia en el electorado. Esto es, la diferencia entre el primero y segundo lugar corresponde a 10.73%, mientras que la diferencia existente entre primer lugar y los partidos políticos peticionarios, octavo y séptimo lugar, evidentemente es mayor a 10 puntos porcentuales y por consecuencia mucho mayor al 1% de la votación total emitida. Con respecto al segundo de los presupuestos relacionados con el hecho de que la cantidad de votos nulos sea superior a la diferencia entre primero y segundo lugar, se tiene que los votos nulos suman un total de 3.499, mientras que la diferencia existente entre el primero y el segundo lugar es de 7.263 votos y la diferencia entre el primero y el octavo y séptimo lugar es de 25.575 y 25.453 respectivamente, de ahí que tampoco se vea colmado tal requisito. Aunado a lo anterior, se estima que el planteamiento de los actores no encuentra sustento jurídico, pues no existe como causa de procedencia de recuento, sea parcial o total, la posibilidad de realizarlo bajo la finalidad de que los institutos políticos mantengan a salvo su reconocimiento o derechos como entidades de interés público. Ello en atención a que la finalidad de la realización de un nuevo escrutinio y cómputo de los votos obedece a la motivación de reconocer con la mayor certeza posible los resultados de la votación recibida el día de la jornada electoral, sufragios que se traducen en la expresión más auténtica de la soberanía popular, al tiempo que se brinda certidumbre tanto a los partidos políticos que quedaron en los primeros lugares de la votación como a la ciudadanía. En este sentido, dado que la apertura de paquetes electorales es una medida excepcional que debe justificarse por las causas expresamente señaladas en la ley y que interpretar lo contrario implicaría
que cualquier aseveración de los actores, en el caso relacionada con alcanzar el porcentaje necesario para conservar su registro, se traduciría en la apertura de paquetes por cualquier supuesto, sin respetar las barreras legales. Es que se plantea declarar improcedente la pretensión del recuento de ambos partidos actores. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna Al intervención? final, presidente. Adelante, magistrado. En ambos asuntos, tanto en el 89 como en el 92, 88 como 89, perdón, que son los de la cuenta, considero que en efecto no procede el recuento total y dado el criterio que yo he sostenido de que el recuento total y el recuento parcial son totalmente distintos y para lo cual me apoyo en la jurisprudencia y los precedentes de Sala Superior, que por cierto se construyeron desde la elección del 2005-2006, considero que existe la petición expresa de Nueva Alianza de que se debió haber recontado en las 110 casillas que él señala específicamente en la página 5 de su demanda. De tal manera que, a pesar de que coincido en que no se da ninguno de los supuestos del recuento total, porque la diferencia entre el primer y segundo lugar no es igual ni al 1%, ni menor a este, ni tampoco existen más cantidad de votos nulos, como bien se señala en el proyecto, desde mi perspectiva deberíamos analizar si en esas casillas, en alguna de esas 110, existe el error o la inconsistencia a que se refiere el actor, y respecto de lo cual hace valer el recuento parcial, incluso cita el 150, apartado 1, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, que es el que se refiere a ese supuesto. Fuera de eso, y con el voto concurrente que hemos venido haciendo acerca del trámite de la apertura, haré mi voto particular. Gracias, presidente. Gracias, magistrado. Bien. Gracias, presidente. Bien, es importante mencionar que en estos incidentes, tanto en el 89 como en el 88, no encontramos nosotros, entiéndase su servidora y la ponencia, como causa de procedencia de recuento, ya sea total o parcial, el realizarlo con la finalidad de que los partidos políticos abramos los paquetes electorales para ver si es que logran salvar su registro. Esa no es una causa para que se abra ni el recuento total ni el recuento parcial. Los medios de impugnación que somete a consideración el magistrado Guerrero tienen un matiz y hay que señalarlo diferente, obviamente, a lo que está proponiendo él. Porque la argumentación en la que basan la petición en los expedientes del magistrado es una posible vulneración a derechos político-electorales como el de ser votado, mientras que en los casos que resuelve esta ponencia, es decir, su servidora, los partidos políticos actores al momento de pedir el recuento basan su fundamental argumentación en la trascendencia de abrir los paquetes electorales para ver si es que salvan algún voto y de esta manera, uno o varios, y de esta manera ellos lograrían ver así, recontando una vez más, si logran salvar su registro, y esto no es posible. Al respecto, literalmente señalan la petición de un recuento jurisdiccional total y en este caso que se estudia la procedencia de su petición, pues yo concluyo que no es procedente toda vez que no se puede llevar así el recuento jurisdiccional. De las 110 casillas que se señalan, que son solamente de manera ejemplificativa, su finalidad sigue siendo un recuento total. Sin embargo, de esas 110 casillas no es procedente porque, insisto, en la petición fundamental de estos partidos políticos. Y es importante señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha conocido ya en estas sesiones últimas los asuntos promovidos tanto por el Partido Humanista y el Partido de Trabajo que presentaron los distintos partidos políticos en diversas salas regionales y controvirtieron los cómputos distritales de la elección de diputados federales llevada a cabo por los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. Y en esas demandas pretendían el recuento de los paquetes electorales que integraban los distritos cuya elección controvirtieron,
a lo que tanto las magistradas y los magistrados de esas salas regionales declararon su pretensión infundada porque la solicitud la formularon con la única intención de lograr observar si mantenían su registro como partido político, y precisamente esa petición no se encuentra, al menos hasta esta fecha, regulado para que se lleve a cabo como esa causal un recuento ni total ni mucho menos parcial. Esto que yo estoy mencionando ya fue confirmado por Sala Superior. Y es mi criterio interpretar lo contrario. Si yo interpretara lo contrario, implicaría entonces que en cualquier caso relacionado con estos asuntos, pues al intentar los partidos políticos querer alcanzar el porcentaje necesario para conservar su registro, entonces nosotros podríamos estar abriendo la puerta para la apertura de todos y cada uno de los paquetes electorales en cualquier supuesto, sin respetar, por supuesto, la normatividad a la que tenemos que sujetarnos. De ahí que pongo a consideración de ustedes la no satisfacción de los supuestos de procedencia, y por eso es que sostengo mi proyecto en ese sentido. Gracias, magistrada. Por supuesto, Presidenta, por supuesto que si este asunto los partidos actores pretendieran impugnarlo y la sala me lo revocara, bueno, tendríamos que estar atendiendo a que lo que la sala nos indique, pero hasta este momento, Presidenta, es mi análisis de estos incidentes. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿alguna otra participación? Bien, yo simplemente señalaré que coincido con los argumentos que vierte la magistrada en relación a la importancia de especificar cuál es la intención que tiene el partido político que promueve, cuáles son los agravios que esgrime, cuál es la finalidad que busca un recuento jurisdiccional total. Coincido con el proyecto. Gracias, Presidenta. Al no haber más intervenciones, solicito, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda, ponente de los asuntos de cuenta. Sí, estamos hablando del 89 y 88, ¿verdad? 88, sí, es mi cuenta, licenciado, gracias. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con el voto particular que anunció. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que los proyectos de resolución incidental de los recursos de apelación con claves de identificación TQ-RAP-88-2015 y TQ-RAP-89-2015 fueron aprobados por mayoría con voto particular con voto en contra del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. En consecuencia, en relación al incidente TEQ-RAP-88-2015 se resuelve. Primero, se apertura el presente incidente de nuevo escrutinio y cómputo de la votación de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa al tercer distrito electoral. Segundo, es improcedente la pretensión del recuento total de votos solicitado por el partido Movimiento Ciudadano. Respecto al diverso incidente, TEQ-RAP-89-2015 se resuelve. Primero, se apertura el presente incidente de nuevo escrutinio y cómputo de la votación de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa al tercer distrito electoral. Segundo, es improcedente la pretensión del recuento total de votos solicitado por el partido Nueva Alianza. Pido ahora al secretario Óscar Huicochea García de cuenta con el proyecto de resolución incidental referente al recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-92-2015, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta con el incidente de solicitud de recuento relativo al expediente TEQ-RAP-92-2015 promovido por Roberto Ibarra Rivera, representante del Partido Nueva Alianza, contra el cómputo distrital 7 relativo a la elección de integrantes del Ayuntamiento de Corregidora. En el proyecto se propone para determinar los casos en que procede el recuento parcial, específicamente al realizar una comparativa entre los rubros fundamentales contenidos en las diversas actas de escrutinio y cómputo, verificar si los errores son o no subsanables y señalando cuál es la inconsistencia respectiva, resultando al efecto que son infundados los agravios expuestos en 32 casillas en los términos establecidos en el proyecto de mérito. Finalmente, por lo que hace a 6 casillas, es de advertirse 6 errores
insuperables en los rubros fundamentales que no pueden explicarse o aclararse con la documentación electoral respectiva. Ante ello, salvaguardar el principio de certeza que rige al proceso es de estimarse procedente el recurso jurisdiccional que la ponencia propone desarrollar en los términos de ley y con las reglas establecidas al efecto en diversos precedentes. Es la cuenta, magistrada presidenta. Señores, señor magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna intervención? Muy rápido. Adelante, magistrado. Muchas gracias, presidenta. Este es un asunto relacionado con la solicitud de recuento jurisdiccional de la votación recibida en la elección de ayuntamiento del municipio de Corregidora, Querétaro, y la solicita el partido Nueva Alianza. Este es un caso distinto al de los diputados, a lo de los cómputos distritales, y con base en los argumentos específicos que hace valer el partido respecto de los supuestos errores que existen en cada una de las actas de las casillas respectivas, lo único que se encontró es que en 6 de ellas existen diferencias entre 3 rubros que son los fundamentales. El total de ciudadanos que votaron, ese dato se obtiene de la lista nominal. El total de boletas extraídas, que es un dato único que solamente se extrae cuando se sacan de la urna las boletas, los votos, y el resultado de la votación, que es la suma de todos los votos recibidos tanto por los partidos como candidatos independientes y los votos nulos. En 6 casillas encontramos estas diferencias. El recuento jurisdiccional, en sede jurisdiccional parcial, tiene por objeto, igual que el administrativo, hacer una depuración de los datos y asegurarnos de que esos datos coinciden con la realidad, es decir, con lo asentado, con lo que emitió, con los votos que emitieron los ciudadanos. De tal manera que por esa razón proponemos este recuento en esas 6 casillas. Es cuanto, presidenta. Gracias, magistrado, magistrada. Al final. Bien, yo señalaré, al igual que lo hice en las resoluciones incidentales que fueron abordadas hace unos momentos. Difiero en relación a la forma en la que se aperturó el incidente, y eso se hará manifiesto en el voto concurrente correspondiente. Por otra parte, difiero en relación a este y en relación a los otros incidentes propuestos en la identificación que se hace, bueno, no la identificación, el tratamiento que se da a la petición de recuento total. Si bien cada uno de los asuntos de peticiones que involucran peticiones de recuento jurisdiccional tienen sus propias características, sus propias particularidades, y es necesario considerarlas para poder resolver en torno a la procedencia o no de un recuento jurisdiccional. También es cierto que cuando la petición del partido es clara, pues debemos abocarnos en ese sentido a la misma. Si el partido solicita recuento total, bueno, valorar si se actualizan las condiciones de procedencia del recuento total o no, valorar si corresponde con la pretensión del actor, de la parte actora o no, y si la petición es de recuento parcial, entonces valorar la situación, valorar el supuesto y hacer un análisis, como se ha mencionado, de las casillas correspondientes que el partido político resalta, señala que tienen alguna irregularidad, para que una vez que se revisen los rubros fundamentales de las mismas y se determine si estos errores o vacíos son subsanables, ¿sí?, pueda procederse a un recuento parcial. Me parece que debemos atender a lo que claramente plantea el partido político y no irnos hacia otra posición. Aquí, por lo que se plantea, hay una solicitud de recuento total y en atención a la revisión de las casillas se da al recuento parcial. Por lo tanto, voy a emitir un voto concurrente al respecto haciendo estos señalamientos. Magistrado, ¿alguna otra observación? Igual, presidenta, en el mismo sentido, un voto aclaratorio, toda vez que la manera como se abre el incidente no la comparto, de conformidad al 119 de la Ley de Medios de Impugnación, ya que es facultad del Pleno y no del magistrado instructor la apertura del mismo. Es cuanto, presidenta. Gracias, magistrada. Al no existir más intervenciones, solicito al secretario general de Acuerdos tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. A favor, con voto aclaratorio. Gracias, magistrada.
Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Reitero mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor con el voto correspondiente. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución incidental de recurso de apelación TQ-RAP-92/2015 fue aprobado por unanimidad con votos concurrentes de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda y de usted, magistrada presidenta. En consecuencia, en relación al incidente de cuenta, se resuelve. Es procedente la solicitud de recuento jurisdiccional respecto de la elección de integrantes del Ayuntamiento del municipio de Corregidora, Querétaro, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, solicitado por Roberto Ibarra Rivera, representante del Partido Nueva Alianza, respecto a las casillas contempladas en el punto 4.3.6. Segundo, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para los efectos precisados en la presente resolución. Tercero, se requiere el auxilio de la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal y Secretaría de Seguridad Ciudadana de Gobierno del Estado de Querétaro para que brinde seguridad y protección al personal jurisdiccional del Tribunal Electoral en los términos previstos. Cuarto, se vincula a la Oficialía Mayor del Tribunal Electoral para que coordine las medidas de seguridad y cuestiones administrativas atinentes a la práctica judicial ordenada. Solicito al secretario Eduardo Alarcón Avendaño dé cuenta con el proyecto de resolución incidental referente al recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-93/2015, turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Doy cuenta con la petición de recuento total en sede jurisdiccional solicitada por el Partido Político Nueva Alianza, en su carácter de tercero interesado, en el recurso de apelación 93 de 2015, promovido por el Partido Verde Ecologista de México para impugnar la elección de las diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral Local Séptimo del Estado de Querétaro. En el proyecto se propone, en primer lugar, declarar la apertura del incidente de recuento total en sede jurisdiccional en cumplimiento del artículo 31, apartado B, fracción 11ª, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, en el que se establece como una atribución de quienes integran el Pleno decidir sobre dicha apertura. En segundo término, la ponencia propone declarar improcedente la solicitud de recuento total en sede jurisdiccional, debido a que Nueva Alianza hace descansar su petición en que el Partido Verde Ecologista de México solicita la nulidad de la votación en diversas casillas, lo que considera trascendente para la conservación de su registro a nivel local y lograr un lugar en la legislatura del Estado por el principio de representación proporcional. En consideración de la ponencia, deben distinguirse las pretensiones de nulidad de la votación con la de recuento total en sede jurisdiccional, ya que la primera implica que determinada votación sea expulsada del cómputo distrital, mientras la pretensión del recuento total va encaminada a esclarecer al ganador en el distrito, por lo que debe tener un fundamento que permita presumir la duda sobre el triunfo, supuesto que no se da en el caso concreto. Efectivamente, de acuerdo a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas, la institución del recuento permite despejar las dudas sobre quién fue el ganador en una contienda electoral, sin que pueda advertirse de la legislación local la procedencia del recuento total por la solicitud de nulidad de la votación de algunas casillas instaladas en el distrito al considerarse actualizada la causal de error y dolo en el cómputo realizado por la mesa directiva de casilla. Tampoco se puede desprender de la legislación local que el recuento total en sede jurisdiccional procede para la conservación del registro de un partido político o para lograr un lugar en el cuerpo legislativo queretano por el principio de representación proporcional, tal como lo ha resuelto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente sub-rec-278/2015. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna observación? Adelante, magistrado. Con su autorización, presidenta. En este caso, me permito nuevamente diferir acerca del tema de la apertura del incidente. Ya no abundaré al respecto porque ya sabemos cuál es nuestra postura. Pero también considero que en este asunto deben abordarse algunos temas que desde mi punto de vista constituyen un auténtico desafío interpretativo de nuestra ley local.
En primer lugar, porque nuestra ley electoral no establece con claridad, y eso hay que decirlo, en qué supuestos se puede pedir el recuento jurisdiccional total o parcial. Conforme al artículo 116, para proceder a la realización de recuentos jurisdiccionales, se requiere la petición del candidato independiente, partido político o coalición en el recurso de apelación. Para mí es muy importante interpretar qué significa en el recurso de apelación, es decir, cuándo se puede solicitar el recuento dentro de un recurso de apelación. Una de las formas de interpretar este artículo 116 es diciendo que la solicitud debe hacerse en el escrito de apelación, y otra interpretación es decir que puede hacerse antes de que se cierre la instrucción del recurso de apelación. Uno sería en el escrito y otro sería durante el trámite de la apelación. Creo que este es un tema importante que valdría la pena aclarar. Desde mi punto de vista, yo optaría por considerar que se puede pedir el incidente de recuento antes del cierre de instrucción de la apelación, porque sería una interpretación pro actione que maximizaría el derecho de acceso a la justicia y no limitaría la petición del recuento al escrito de apelación. Eso por un lado. Por otro lado, una vez que considero que esa es la interpretación que podría darse al artículo 116, valdría la pena abordar el tema relacionado con el hecho de si puede pedirlo solo el actor o también puede pedirlo un tercero interesado, porque en el caso quien lo pide es el tercero interesado. Desde mi punto de vista, el artículo 116, que es el que regula el recuento jurisdiccional, pues la petición basta con que la haga el candidato independiente, el partido o coalición. ¿Cuáles? Pues los que hayan participado en la elección. De tal manera que considero, desde mi perspectiva, que valdría la pena primero ocuparse de estos temas, porque quien pide el recuento es el tercero interesado y no el actor, y no se hizo en el escrito de apelación, sino durante el trámite de la apelación. Por otro lado, donde también difiero, y esta es una cuestión de criterio, es acerca de cuándo se entiende que un actor pide recuento total y cuándo recuento parcial. Desde mi punto de vista, los escritos de las partes deben interpretarse de la mejor manera posible, de tal manera que se pueda captar la verdadera intención de los actores y no lo que dijeron literalmente. Yo considero que si en un escrito se pide el recuento total, pero no se señala la totalidad de las casillas y aparte no se da un supuesto del recuento total, pero en el mismo escrito se hacen valer inconsistencias específicas en casillas, en las actas de las casillas, desde mi punto de vista, se puede interpretar ese escrito diciendo que en realidad lo que él está pidiendo es un recuento parcial, que es justamente la diferencia que tenemos en el anterior caso. Para mí, yo no hago una lectura exacta de lo que dicen las demandas, sino también de su intención. Y desde mi punto de vista, en este caso, se actualiza una situación también muy peculiar, que considero amerita algún pronunciamiento. El tercero interesado se apoya en las inconsistencias señaladas por el actor, 65 casillas. Entonces lo que tenemos es una petición sui generis en la que viene un tercero interesado a presentar la solicitud de recuento, pero no hace valer sus propias inconsistencias, sino que hace suyas, se incorporan, digamos, virtualmente las argumentaciones del partido actor. Entonces, desde mi punto de vista, la lectura integral de este escrito lo que debe dar es que en esta petición se hacen valer inconsistencias 65 casillas, o sea, unido el escrito del actor que hace suyo el escrito del tercero interesado. Con base en eso, que sinceramente cuesta mucho trabajo reconstruirlo, porque pues aquí lo ideal hubiera sido que el peticionario hubiera hecho valer sus inconsistencias en su escrito, pero pues se ahorró eso y lo hizo valer con base en lo que el actor adujo. Pero no obstante eso, no cuesta nada de trabajo entender que él ve 65 casillas con inconsistencias y por ende pide el recuento total. Claro que como no son todas, él invoca el 118 de la ley de medios, pero los jueces sabemos que el recuento parcial de casillas específicas están en el 117. Y el 117 también es un verdadero problema interpretativo porque este artículo señala que el recuento parcial tiene por objeto la realización del escrutinio y cómputo de los votos de aquellas casillas expresamente señaladas por el actor.
Este 117 no señala ningún requisito para que proceda el recuento parcial. Basta con que, dice este artículo, el solicitante señale expresamente cuáles son aquellas casillas. Y en el caso están señaladas 65. Ahora, un tema muy interesante que también me llamó mucho la atención al interpretar nuestra ley es que en el artículo 115, en el 116, pareciera que basta con la solicitud de recuento jurisdiccional, ya sea total o parcial, porque tampoco establece mayores limitaciones. Desde mi punto de vista, las limitaciones son las que están en el 150 de la ley electoral y también aquellas que ha establecido Sala Superior y Salas Regionales. Por esas razones, considero que si leemos la solicitud del tercero interesado incorporada con el escrito de demanda, podríamos tener una solicitud de recuento parcial regulada por el 117 y analizar, como he propuesto en otros asuntos, si respecto de cada una de esas casillas existe la inconsistencia insuperable de datos fundamentales que nos lleve a un recuento parcial de las casillas en las que ocurra esa inconsistencia. Por esas razones me permitiré formular un voto, presidente. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrada, ¿alguna observación? Gracias. Bien, efectivamente hay una posición, criterios encontrados tanto en este incidente como en el 92, como ya se ha mencionado. ¿Qué es lo que se propone en este incidente de resolución de recuento jurisdiccional? Pues declararlo improcedente. ¿Cuáles son los motivos? En primer lugar, efectivamente tenemos que estamos frente a un recurso de apelación que promueve, que interpone el Partido Verde Ecologista de México y en el cual comparece el Partido Nueva Alianza como tercero interesado. ¿Por qué comparece como tercero interesado y se le reconoce esta calidad? Porque se manifiesta en contra de la solicitud que plantea el Partido Verde Ecologista de México, que es la nulidad de un determinado número de casillas, argumentando que existen diversas irregularidades. Al manifestarse en contra de esta pretensión que tiene el Partido Verde Ecologista de México, se le reconoce al Partido Nueva Alianza esta calidad de tercero interesado. Por una parte, efectivamente, no se señala, no se especifica en qué momento es en el que puede presentarse una solicitud de recuento jurisdiccional y tampoco qué partido, cuál es la calidad o la situación de la opción política que pueda presentar esta solicitud. El artículo 116 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro señala que para proceder a la realización de recuentos jurisdiccionales se requiere la petición del candidato independiente, partido político o coalición. Sí, en este caso estamos ante la petición de un partido político que se presenta como el tercero interesado y entonces es dar entrada sin que esto signifique o implique, conlleve que se resuelva procedente su petición. Eso por una parte. Por otra parte, el partido político en mención, el Partido Nueva Alianza, solicita recuento total de las casillas que integraron la elección en el Consejo Distrital 2. Este no es procedente, yo aquí difiero con lo que plantea el magistrado porque creo, y lo mencionaba hace un momento, que debemos atender de manera muy puntual a la petición que hace el partido político. Aquí la petición es que se lleve a cabo la diligencia de recuento jurisdiccional total en el distrito electoral local séptimo. Sin embargo, no se actualizan las condiciones de procedencia de un recuento jurisdiccional, toda vez que, como ya se ha mencionado también en esta sesión, es necesario que se cumplan estos supuestos que establece la ley de medios de impugnación, que el número de votos nulos sea superior a la diferencia entre primero y segundo lugar, o que la diferencia entre primero y segundo lugar sea menor al 1% de la votación total emitida. Entonces, en este supuesto, pues no se actualizan estas condiciones para la procedencia del recuento. Por otra parte, es importante señalar que debe aclararse la finalidad que se busca con un recuento jurisdiccional total y la finalidad que se busca
al referir o al hacer evidente la irregularidad en ciertas casillas. Como bien ya se señaló en la cuenta, por resolución del Alto Tribunal se establece que la finalidad que se busca con el recuento total es determinar con certeza quién es el ganador en una contienda electoral a través del adecuado conteo de votos. En este caso tampoco es el supuesto porque no existe una duda sobre quién es cuál es la opción política ganadora, tampoco se actualizaría. Por otra parte, no se está de ninguna manera haciendo un desafío interpretativo a la legislación. Queda clara cuál es la pretensión del partido político al expresarlo, al señalar la importancia que tiene el lograr conservar registro. Vemos estos antecedentes, esta resolución que se ha dado a Sala Superior en el Subrec 278/2015, lo que se resuelve en relación al Partido del Trabajo y al Partido Humanista, que si bien hacen referencia a cierto número de casillas al establecer cuál es la pretensión mediante la cual buscan un recuento total, no se declara improcedente. Entonces, bueno, vemos varios supuestos por los cuales se considera que no es procedente, en este caso, la petición del recuento total. Y resalto que si bien los dos incidentes que se resolvieron hace un momento, el 85 y el 86, también relativos al distrito 7, también plantean el recuento en ese supuesto, en ambos supuestos, los argumentos que verten los partidos difieren, toda vez que ellos se basan en la discrepancia que existe entre la cartel que se publica por parte del Consejo Distrital y el resultado contenido en el acta, lo cual será aclarado, por supuesto, en la sentencia de fondo. En este caso, insisto, es el Partido Verde Ecologista de México el que señala que existe irregularidad en ciertas casillas y es el Partido Nueva Alianza el quien se opone a la nulidad que sugiere el Partido Verde Ecologista de México y propone el recuento. Pero por los motivos que se han expuesto se considera que no es procedente el recuento y quiero ser insistente en relación a que considero que si el partido político o la opción política correspondiente solicita un recuento total y no es procedente, no tendríamos que irnos a la revisión de los otros recuentos. Si se hace referencia, se esgrime sobre las irregularidades en casillas, pues entonces eso nos obliga a identificar, a revisar cuáles son estas irregularidades, si existe error o no existe error, si es subsanable o no es subsanable, y también fijar si existe determinancia o no determinancia para que en su caso de ser un error no subsanable pero determinante, pues pueda ser anulada la casilla correspondiente. ¿Alguna participación, magistrado? Sí, muy rápido. Yo decía, Presidenta, que en realidad el desafío está en la ley. Lo que pasa es que la ley es ambigua, no me refería al proyecto. La ley es ambigua y es muy escueta en regular el recuento parcial. De hecho, yo creo que por eso precisamente valdría mucho la pena saber, conocer, explicar hasta cuáles son los alcances del capítulo 4 de nuestra ley que establece los supuestos del recuento jurisdiccional. Por ejemplo, el artículo 115 establece que para efectos de resolver sobre recursos de apelación vinculados a las nulidades, el actor podrá solicitar recuentos parciales o totales. Y bueno, esto dice el actor, no el tercero interesado, ¿no? Entonces, podría ser una interpretación diciendo, pues es que el tercero interesado vincula las nulidades, pero del verde, que es el actor, entonces no se satisface el 115. Tal vez esa sería una interpretación que yo considero pues muy apegada a este precepto. Ahora, el hecho de que el Partido Verde señale errores para nulidad, pues es justamente lo que acredita encuadrar en el 115, porque el 115 dice que las solicitudes de recuento son las que están vinculadas a las nulidades y la causal de error es una causal de nulidad. Está prevista en el artículo 113. Por eso, desde mi punto de vista, no hace falta, desde mi punto de vista, sí hay pautas claras.